Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí gustosamente saludándolos y con una novedad, con un buen programa que estamos promoviendo el día de hoy. Y el programa del día de hoy va a ser respecto a un libro de Eric Iván Matamoros Amieva. Él es autor de, como en un principio fue su tesis y posteriormente, al ser aceptado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un libro publicado por esta misma institución de nombre La Colegiación Obligatoria de Abogados en México. Y hoy tenemos el placer de que nos acompañe el autor y vamos a platicar un poco respecto a esto. Él es actualmente subdirector de Colegios de Profesiones en la Dirección General de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y me gustaría nos platicaras un poco en un principio cómo fue que surge esta idea. Él estuvo trabajando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como ex becario, él fue becario, a cargo de Héctor Fixamudio. Esto, de ahí, como lo hemos platicado, de ahí surge la idea, pero me gustaría escucharlo, que nos platiques. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación para participar en este importante proyecto. Y como bien lo comentas, este libro corresponde a la investigación que realicé para obtener el grado de licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, de donde soy orgullosamente egresado. Y en ese entonces, cuando decidí emprender mi proyecto de investigación, iniciar mi investigación, mi tesis para obtener el grado de licenciatura, yo tenía esa inquietud que se había incrementado durante mis estudios de licenciatura acerca de por qué teníamos tan mal prestigio los abogados y de qué forma podíamos hacer algo para cambiar o para regular el ejercicio profesional de los abogados, porque, pues, como a todos nos ha pasado, había tenido algunas experiencias en ese sentido, en el que muchas veces no son los servicios que recibimos de los abogados, pues no dejan mucho que desear y no hay un mecanismo adecuado para lograr resarcir ese daño. Entonces, esa era mi inquietud, ese era el tema que yo quería tocar en mi investigación, pero como en muchas ocasiones sucede, cuando uno es joven y no tiene la visión en ese sentido muy acertada, tuve la fortuna de que el maestro Fixamudio me recomendara o me sugiriera empezar por investigar el tema de la colegiación profesional en general y en particular de la colegiación de abogados. Es así que yo me acerco a este tema. En un principio no encontré mucho la relación entre el tema de la colegiación con lo que yo estaba buscando, que eran mecanismos de regulación y control sobre el ejercicio profesional de los abogados. Pero ya con el tiempo y entrando en el tema me di cuenta de que precisamente el primer paso que se debe dar para lograr la regulación del ejercicio profesional de los abogados, pues es este tema de la colegiación profesional. Vaya, sí, creo que sí es un tema muy interesante y importante y trascendente actualmente, dado que, como es cierto, ¿no? Bien mencionas, existe esta falta de acreditación ante la sociedad de los abogados de nuestra profesión, ¿no? Y en la mesa también se encuentra, además del autor, yo, Daniel Velázquez, se encuentra Norma Alcántar. Y pues sí, creo que allegarse de toda esta información fue importante porque manejas en el libro cuestiones de derecho comparado a nivel internacional, y aquí en nuestro país manejas cuestiones de otros colegios, ¿no? Como el de ingenieros, de notarios, de medicina. Entonces son cuestiones de, ellos también están trabajando, ¿por qué nosotros no? Sí, precisamente en la investigación que realicé bajo la tutela y dirección del maestro Fixamudio,
tenía ya conocimiento y me había sugerido el maestro que tocara esos temas, principalmente el derecho comparado, que al estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es, digamos que, obligatorio meterte a revisar el derecho comparado. Sabemos que antes el Instituto de Investigaciones Jurídicas se llamaba el Instituto de Derecho Comparado. Entonces, era un tema que a mí me interesaba investigar y sirve de mucho para este tipo de investigaciones, porque cuando yo empecé a hablar con algunos abogados sobre el tema de la colegiación, inmediatamente hubo oposición, y principalmente porque los colegios de abogados no cuentan con un buen prestigio, es importante decirlo, pero ellos lo ven como algo que es violatorio de sus garantías individuales, que va en contra de la libertad de asociación, de la libertad de trabajo. Pero precisamente al hacer esta investigación del derecho comparado, nos damos cuenta que en muchos países es algo que se ha hecho desde hace muchos años, que funciona adecuadamente, y que México desafortunadamente no ha emprendido esa tarea. Y además de que, como bien lo mencionas, en México ya se aplica en otras profesiones. O sea, no vamos a ser los que vamos a innovar como abogados y la primera profesión que va a establecer la colegiación. Ya existe en otras profesiones y se desarrolló a partir de una necesidad de mejorar la calidad de los servicios profesionales. Sí, bueno, tienes algún punto, creo, medular de lo que estás mencionando, es como este mecanismo para mejorar, ahora sí que los servicios profesionales de los abogados, ¿no? Como mecanismo, no como el fin óptimo que, bueno, llegaremos, esto se aplica y en ese momento ya nosotros como abogados o los demás abogados van a ya tener la seguridad de que pues esto va a funcionar, sino que esto es únicamente una herramienta más de las que se deben de implementar. Comentabas esto en una de las pláticas que asistí, y me gustaría preguntarte, ¿qué otras cuestiones consideras tú interesantes, necesarias para mejorar la abogacía? Digo, además de la colegiación como instrumento, otras medidas, otras herramientas, o dónde se debe trabajar para mejorar. Sí, sin duda es un problema que no se resuelve con la implementación de una medida como es la colegiación obligatoria, porque la situación en la que se encuentra la profesión jurídica en México ha sido consecuencia de muchos defectos que hemos arrastrado desde hace muchos años. Uno de ellos que yo percibo y que he podido conocer más a fondo en mi trabajo en la Dirección General de Profesiones es el relativo a la proliferación excesiva de escuelas de derecho. En México actualmente la carrera de derecho es una de las que se imparte con los mínimos estándares de calidad, derivado de la facilidad con que se obtiene un reconocimiento de validez oficial de estudios para impartir la carrera. Ese es un tema que se debe atender, debido a que con la descentralización educativa ahora no solo es la SEP del gobierno federal la que puede otorgar los reconocimientos de validez oficial, sino las secretarías de educación de las entidades federativas también otorgan reconocimientos de validez oficial. Sumando a ello las universidades que se incorporan a las universidades autónomas, que también es como una especie de autorización para impartir la carrera. Entonces, esto genera que haya una masificación de las escuelas de derecho en detrimento de la calidad educativa, porque muchas de ellas solo lo ven con un interés lucrativo, la educación y en particular la impartición de la carrera de derecho. Otro de los temas que también se deben atender en México es el relativo, y derivado de esta proliferación excesiva, necesitamos contar con una certificación de conocimientos en el área del derecho. Si bien no todos los licenciados en derecho son propiamente abogados, entendiendo por abogado el que comparece ante los tribunales y defiende la causa de su cliente,
es necesario contar con una certificación de conocimientos que nos garantice que el profesionista al que le encomendamos nuestro patrimonio, nuestra libertad, nuestros bienes, cuenta con los conocimientos mínimos para garantizarnos el acceso a la justicia, porque ese es un elemento muy importante de la impartición de justicia, la labor del abogado. Por un lado tenemos a los jueces que se certifican, que los procesos de selección cada vez son más arduos y en algunos casos están funcionando adecuadamente. Por otro lado, los ministerios públicos se están esforzando por mejorar sus procesos de selección y de reclutamiento, pero en el ámbito del ejercicio profesional independiente del abogado vemos que no hay ese interés por certificar nuestros conocimientos. Entonces, esa es otra medida que también se debe tocar, que es importante señalar que no es sinónimo colegiación que certificación, porque muchas veces se entiende como un término que se aplica de manera general. No, una cosa es colegiarte, pertenecer a un colegio de profesionistas, y otra cuestión diferente es la certificación profesional, que la puede llevar a cabo un colegio de profesionistas o la puede llevar a cabo alguna autoridad o alguna otra instancia. Bueno, derivado de lo que dices, pues también viene de sí, te voy a certificar que tienes estos conocimientos y tienes estas aptitudes y actitudes para poder ejercer lo que ya estudiaste. Pero, o sea, también lo habían mencionado, en las escuelas, o sea, en las universidades, el problema es de la actualización de libros, ¿no? Que te dicen, es que mi maestro me sigue enseñando con su libro, el libro que le enseñaron. Entonces yo creo que sí es importante conocer la historia y la trascendencia de lo que ellos han conocido para saber por qué se han cambiado estas instituciones, no sé, leyes, normas, para poderlas entender, pero también no abocarnos en el estudio antiguo, ¿no? Ya ahorita en la actualidad vemos que los factores han cambiado, las normas se van adecuando a la sociedad. Entonces yo creo que a partir de que los maestros también tienen que actualizarse, saber y tener cursos de pedagogía, porque vemos que no todos los maestros saben formar, solo informar. Entonces, a partir de ahí, ya tú tienes este bagaje de conocimientos y entras a la colegiación. Veíamos que hay hasta en Tokio el Instituto de Entrenamiento. Yo creo que aquí también sería importante, ¿no? Sí, ok, ya aprendiste, vamos a ver cómo te desarrollas. Sí, es un tema interesante el que señalas, porque como bien a todos nos ha pasado cuando tuvimos la oportunidad de cursar la licenciatura, hay muy buenos profesores, con mucha experiencia y que saben enseñar, pero hay muchos otros que probablemente cuentan con la experiencia, pero no tienen las herramientas pedagógicas para transmitir conocimiento. La actualización de la bibliografía también es un tema importante. Muchas veces aprendimos con libros de 50 años, 80 años atrás. Entonces, precisamente en ese tema de la actualización de la bibliografía, de la actualización de los planes y programas de estudios de las escuelas de derecho, que también es importante, es en donde deben de participar los organismos o las asociaciones de profesionistas, porque hay una desvinculación entre lo que es la educación superior, la etapa formativa del abogado, con la etapa de ejercicio profesional que correspondería a las asociaciones de profesionistas. No corresponde muchas veces lo que se enseña en las aulas con lo que se requiere en la práctica profesional. Entonces, los colegios de profesionistas como asociaciones de egresados de las instituciones de educación superior que ya se encuentran insertos en el ejercicio profesional y que conocen qué es lo que requiere la práctica, deben de participar en la actualización de los planes y programas de estudio de las universidades. Esa es una labor importante que deben desarrollar los colegios de profesionistas. Verificar la idoneidad o la exactitud de la formación en la facultad o en la escuela de derecho con lo que se requiere en la práctica profesional.
Desafortunadamente no podemos contar con su participación activa en ese sentido, porque los colegios en México no logran tener el peso suficiente, porque no existe la obligatoriedad de pertenecer a ellos. Los colegios de profesionistas actualmente funcionan con el mínimo de miembros requerido por la ley para registrarse, no pueden ampliar su membresía porque no hay interés por pertenecer a los colegios. Cuando se discute un proyecto de ley, por ejemplo, en materia relacionada con la abogacía o con alguna de las materias de derecho, ni siquiera se les toma participación a los colegios de abogados, cuando en otros países vemos que si la barra de abogados veta una ley, puede vetar una ley, puede proponer una reforma. En México los colegios no tienen ese peso y es principalmente por esta ausencia de obligatoriedad para pertenecer a ellos. Sí, y digo, esto se menciona de una forma bastante práctica y considero es una buena crítica a toda la estructura de la educación legal. Digo, eso se menciona muy bien en el libro. Y a mí en lo personal me gustó muchísimo cómo en este capítulo atacas diciendo, bueno, o sea, como la pregunta anterior, es una herramienta que va a servir, pero hay muchos problemas desde la base, ¿no? Que se deben de seguir trabajando y que no debemos dejar a un lado, que esto será una herramienta y que al final de cuentas, pues la función del abogado con este instrumento va a ser tener, pues ahora sí, ante la sociedad una certidumbre. Bueno, la sociedad va a tener certidumbre de sus funciones. Y bueno, esto por un lado, que bueno, lo aplaudo de tu libro. Y un poco más adelante me gusta también, pues yo considero, y digo, he estado cercano un poco a los colegios, mi papá es miembro de uno de ellos. Y considero que, bueno, las funciones de este colegio son muchas, ¿no? Y de esas funciones creo que pocas se conocen, y la única, y creo que es la primordial, o posiblemente pueda ser la primordial, pero existen otras muchas funciones de los colegios que deben de ser remarcadas. Digo, considero la primordial como la función de unir a estos abogados y establecer una base de conocimientos donde estos abogados deberán de tener los conocimientos, entre comillas, básicos para poder estar, y esto va a dar la seguridad. Pero bueno, existen más funciones de estos colegios que me gustaría nos comentaras un poco más. Sí, claro. Es interesante este tema de los colegios de profesionistas, y por otra parte es lamentable que se encuentren en la situación en la que se encuentran en nuestro país. ¿Por qué? Porque la ley que regula el ejercicio profesional en nuestro país es la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que esa aplica para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Y también existen leyes reglamentarias del artículo 5º constitucional en las entidades federativas. Entonces, el marco jurídico regulatorio del ejercicio profesional en México se compone de 32 leyes reglamentarias del artículo 5º y sus respectivos reglamentos. Bueno, la que aplica para el Distrito Federal es del año 1945. Desde 1945 se preveía la participación de los colegios de profesionistas como auxiliares de la Dirección General de Profesiones en la vigilancia del ejercicio profesional. Ese es un dato muy interesante, porque no es un tema nuevo el que estamos tocando, es un tema que se previó desde esa ley. Desafortunadamente no se enganchó con la obligatoriedad de pertenecer a los colegios. Por eso es que no hemos podido desarrollar esta participación activa de los colegios de profesionistas. Como bien lo mencionas, hay funciones muy importantes que deben desarrollar los colegios de profesionistas. Una de ellas es representar a la profesión ante las autoridades para que los abogados puedan ejercer de manera libre
y sin temor a represalias por parte de las autoridades. También deben representar a la profesión en negociaciones internacionales, por ejemplo, tratados internacionales en los que México es parte y que prevén capítulos de intercambio de servicios profesionales. Es muy interesante este tema porque hemos participado en negociaciones de tratados internacionales, principalmente derivadas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y no se cuenta en México con un organismo que represente a la profesión del abogado de manera general. ¿Qué pasa cuando se negocia con Estados Unidos y con Canadá? Ellos tienen muy claro quién es la autoridad encargada de habilitar a los abogados en sus países y invitan a las negociaciones a esas autoridades. Generalmente son las barras de abogados y en Estados Unidos y en Canadá funcionan a nivel estatal o provincial. En México no tenemos esas autoridades para habilitar el ejercicio profesional que representen solo a la abogacía. ¿Quién habilita para el ejercicio profesional en México? Es la Dirección General de Profesiones. ¿Y cuál es el requerimiento para habilitar para el ejercicio profesional? Es únicamente el registro del título y la expedición de la cédula profesional, el cual es un mero trámite administrativo de registro, no es propiamente una certificación de conocimientos y habilidades, lo cual en otros países como Estados Unidos y Canadá exigen que haya una certificación de tus conocimientos y tus habilidades profesionales. Entonces, cuando ellos vienen con su mecanismo de certificación o de habilitación y lo contraponen con el nuestro, entonces dicen, la negociación no se puede dar, porque yo no te voy a reconocer a los abogados habilitados en México porque no se habilitaron mediante un examen, mediante una certificación. En cambio, mis abogados sí se certificaron y sí se habilitaron por ese mecanismo. Estamos en desigualdad de condiciones y no podemos negociar un tratado internacional en ese sentido. Sí, creo que es muy importante lo que mencionas porque al tener una negociación a nivel internacional, pues mando al experto, ¿no? O sea, mando al que se mueve en ese ámbito para poder llegar a un acuerdo y me beneficio yo, te beneficias tú. Entonces, dada esta circunstancia, pues llegan y pues te mandan a los que sí saben, ¿no? Y acá es como dices, yo digo esto, pero la realidad es que no sé cómo se está manejando, ¿no? O sea, no tengo esa capacidad, no tengo esa experiencia en ese tema, pero tampoco me la están reconociendo si la llegara a tener. Exactamente, los organismos idóneos, digamos, para certificar, para habilitar y para representar a la profesión, pues son los propios profesionistas, son los pares los que nos pueden representar, a los que se les debe encomendar esta labor de representación, de organización, de vigilancia, de control del ejercicio profesional. Porque uno de los argumentos en favor de la regulación del ejercicio profesional mediante los colegios de profesionistas lo encontramos en la llamada autorregulación de las profesiones. Es deseable que quienes regulen y controlen sean los propios profesionistas, que no sea una autoridad estatal, que no sea el gobierno, porque volveríamos a caer en lo mismo, en crear más burocracia, en crear más instituciones, que iría en contra de lo que estamos buscando en este caso, que se realice de manera eficiente, y qué mejor que sean los propios profesionistas. Pero para ello es claro, y lo señalamos aquí en la investigación, que deben exigir candados, controles a los colegios de profesionistas. Sí, claro, porque si no, entonces sería como politizar el instituto, este colegio. Entra mi compadre, ¿no? Entra mi amigo que estaba sentado en la banca cuando tomamos, no sé, teoría del Estado. Es que me caía bien, me pasaba el examen, ¿no? Entonces yo creo que es importante quién va a formar ese colegio. No nada más porque tenga renombre a nivel internacional, pero si sabemos que pues, no, la verdad no tiene esa ética y esa moral que es importante en el colegio, ¿no? Exactamente, hay que evitar que esto se convierta en clubes sociales, ¿no? Los colegios de abogados deben ser organismos serios, regulados y vigilados por
por el Estado, porque sí deben rendir cuentas. Debemos establecer claramente cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder funcionar como colegio de abogados, y en eso es en donde recae la importancia de establecer una medida como esta, como es la colegiación, que tiene muchos aspectos a favor, pero también debemos garantizarle a los profesionistas y a la sociedad que los colegios van a trabajar adecuadamente. Ese es un tema que la mayoría de los abogados que se oponen a la colegiación obligatoria es porque no ven que los colegios actuales trabajen de manera seria y continua en beneficio de la profesión. Entonces necesitamos obligar a los colegios a que cumplan con estos estándares que se requieren para que se cumpla el objetivo de la colegiación. O sea, no nada más vamos a otorgarles el control, sino que vamos a exigirles que ellos rindan cuentas, que sus labores sean continuas, que no nada más aparezcan en época de trascendencia política, que eso también sucede. Entonces, hay que meternos todos en conjunto, la sociedad, los profesionistas, los colegios, la autoridad, a diseñar cuáles van a ser estos candados que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Me gustaría un poco ahondar un poco más en los temas de cuál es la problemática actual y por qué este beneficio al que, desde mi punto de vista, podemos acceder a legislar al respecto, ¿por qué no se ha dado? ¿Cuáles son las razones de peso que han limitado este avance? Comentabas que los colegios en cierta forma han sido renuentes. No sé, me gustaría platicaras un poco al respecto. Sí, precisamente el tema de los colegios profesionales en general y en particular de los colegios de abogados actualmente se encuentra, digamos que, en un estancamiento porque existen, como bien lo mencionábamos hace unos minutos, una pluralidad de normas que regulan el ejercicio profesional y que prevén la conformación de colegios de profesionistas. Mencionábamos 32 leyes estatales que regulan el ejercicio profesional, y cada una de estas leyes prevé que existirán colegios de profesionistas que se encargarán de vigilar el ejercicio profesional en coadyuvancia con la autoridad en materia de profesiones. Pero ¿qué sucede? Que cada una de estas leyes establece criterios diferentes para conformar un colegio de profesionistas. Mientras la ley del Distrito Federal, por ejemplo, requiere 100 miembros para constituir un colegio, que cuente con todos cuenten con cédula profesional en el área que corresponda. Muchas otras entidades federativas establecen como requisito 15 miembros, o 10 miembros, 20 miembros para constituir un colegio. Entonces, esto nos genera que haya una diversidad de asociaciones profesionales con estándares muy diferentes entre sí, y que por lo mismo su desempeño no va a ser óptimo o no va a ser el esperado para todo el país. En particular, en este tema de la colegiación, se han presentado proyectos interesantes sobre su obligatoriedad. En 2010 se presentó un proyecto en el Senado de la República que establecía como obligatoria la colegiación para aquellas profesiones que impacten directamente sobre valores fundamentales como la vida, la salud, la integridad y el patrimonio de las personas. Este proyecto se presentó y dentro de sus principales características era establecer la obligatoriedad de la colegiación para estas áreas y otorgaba al Congreso de la Unión esa facultad para legislar en materia de ejercicio profesional. Digamos que el Congreso de la Unión tendría la capacidad para emitir una ley general que obligara a las entidades federativas a establecer los requisitos para constituir colegios profesionales y autorizar el ejercicio profesional. Digamos que nuevamente centralizaba la atribución de regular el ejercicio profesional
en el Congreso de la Unión a nivel federal, y las entidades federativas podrían legislar en aquellas profesiones que no impactaran directamente sobre la vida, la salud, la integridad de las personas. Hacía esta diferencia entre dos tipos de profesiones, las que trascendían en este ámbito y las demás. Ese es un tema interesante. También existió después otro proyecto de ley que se presentó en Cámara de Diputados, que digamos que era la contraparte en algún sentido, ¿no? Porque establecía como una atribución de las legislaturas locales de regular el ejercicio profesional. Así lo dispone actualmente el artículo 5 de la Constitución. Dice que serán las entidades federativas las que establecerán los requisitos para poder ejercer profesionalmente. Entonces, respetando esa atribución del artículo 5 a las entidades federativas, se estableció que las legislaturas locales se encargarían de expedir una ley que regulara y que previera la colegiación obligatoria. Entonces ahí tenemos estos dos ámbitos. Una propuesta que centraliza la función en el Congreso de la Unión y otra propuesta que respeta esa atribución que tienen las entidades federativas. Este es todo un tema para discutir porque si bien esa atribución corresponde a las entidades federativas, al día de hoy ninguna de las entidades federativas ha establecido verdaderos controles sobre el ejercicio profesional en general y en particular de los colegios de abogados. Por otra parte, el establecer o el otorgar esa atribución al Congreso de la Unión implicaría que necesariamente habría que bajar esta regulación del ejercicio profesional a las entidades federativas. El Congreso de la Unión puede diseñar una ley general, pero las que las van a aplicar van a ser las entidades federativas. Entonces, es todo un tema para discutir de qué forma lograríamos un mejor resultado si dejamos que los estados regulen el ejercicio profesional de la manera en que ellos consideren conveniente, o los obligamos mediante una ley general que les establezca los estándares generales que deben cumplir, y después ya darles la libertad de que ellos lo implementen como mejor les parezca en cada uno de sus territorios, en cada uno de sus territorios. Pero desafortunadamente este tema todavía no es del interés colectivo. No hemos percibido que los proyectos se presentan, se revisan, pero no trascienden más allá en ninguna de nuestras cámaras. Entonces, creo, desde un punto de vista muy personal, es por esa falta de cultura de la colegiación que existe en nuestro país y que tenemos que empezar a forjar desde las universidades. Tenemos que hablarle a los jóvenes acerca de los colegios de profesionistas, para qué sirven, para qué fueron creados y qué es lo que se espera de ellos. Porque si no empezamos por ahí, no podremos lograr o no podremos hacer que el tema les interese a nuestros diputados y que posteriormente se establezca como obligatoria la colegiación. Pero en el supuesto de que, bueno, ya, todos tenemos esa conciencia de, sí, hay que formar parte de un colegio, pero al haber 32 leyes reglamentarias y lo que ya habíamos platicado, cada una va a mencionar requisitos diferentes. Entonces también podría ser esa proliferación de colegios, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es lo que tu colegio me ofreces en Baja California? O sea, ¿cómo me estás regulando? ¿Qué autoridad vas a tener, no? Porque es muy importante que no nada más me actualices, no nada más me certifiques que esta actividad, sino que, lo estás haciendo mal, pues te doy de baja, te suspendo, bye, tú ya no puedes ejercer la profesión. Entonces yo creo que ahí también habría problemas, ¿no? O sea, al poder, digo, ya aquí en el DF no puedo ejercer, pero me voy a Durango, ¿no? Allá son más flexibles, allá sí. Entonces yo creo que también en esta parte de la colegiación creo que debería de haber una ley federal para que cada estado entonces ya ahí todos tendríamos el mismo requisito. Precisamente es uno de los principales argumentos en favor de que se establezca una ley general que sea implementada, que sea elaborada desde el Congreso de la Unión,
Me da gusto que lo percibas así porque habla de que no nada más estamos, digamos que, proponiendo que sea el Congreso con el afán de centralizar nuevamente funciones y quitárselas a las entidades federativas. No, o sea, se busca que haya en todo el país un estándar, un mismo nivel de regulación del ejercicio profesional, y se podría lograr mediante esa ley que se emita. Pero también hay otra cuestión, y eso es importante, lo mencionabas. Actualmente en México existen más de 100 colegios de abogados, registrados o en Dirección General de Profesiones o en direcciones estatales de profesiones. ¿Qué es lo que sucede con estos más de 100 colegios? Si establecemos la colegiación obligatoria, estoy seguro que todos ellos, aunque tengan años sin funcionar, se interesarán en participar de esta colegiación obligatoria. ¿Cómo lo han establecido en otros países? Y es cuando cabe, en este caso, cabe revisar qué es lo que ha pasado en otros países, de qué forma se regula. No para copiar una medida como exista en Brasil o en Argentina, pero sí para revisar y ver de qué forma nosotros podemos regular y obtener mejores resultados. En Brasil existe un solo colegio de abogados en todo el país, que es la Organización de Abogados de Brasil. Tiene representaciones en cada una de las entidades federativas, pero es una sola agrupación. Sus mecanismos de acceso son estrictos. Se habla de que para poder ejercer el derecho en Brasil tienes que presentar el examen ante la orden, y la orden tiene un promedio de 20% de aprobación en cada año que realice el examen. Se puede pensar que es un mecanismo muy estricto y que limita el ejercicio profesional de los egresados de las instituciones. Pero esta medida se estableció así. Ellos la implementaron también para atender, entre otros problemas, la proliferación excesiva de escuelas de derecho, que ya también existía en Brasil. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con abogados que ejercen en Brasil, y están contentos, están de acuerdo con esa. Probablemente no estén contentos, pero están de acuerdo en que es una medida que garantiza el nivel de ejercicio profesional. Por ejemplo, en Argentina se regula a nivel provincial. Entonces existe un colegio en cada una de las provincias de Argentina, pero volvemos a lo mismo, es un solo colegio en cada provincia. Entonces, de entrada, limitar el número de colegios que pueden participar en nuestro país iría en contra de lo que dice la ley, ¿no? La ley actualmente establece que en el Distrito Federal, por citar un ejemplo, pueden existir 5 colegios por cada rama profesional. También es una limitante, y también ha habido un sexto, un séptimo colegio de abogados que se han intentado registrar, se les ha negado el registro porque la ley lo prohíbe. Han promovido amparo y en un caso fue la Suprema Corte, en otro caso fue un tribunal colegiado, pero establecieron que era esa prohibición o esa limitante era violatoria de la garantía era violatoria de la libertad de asociación, y entonces se ordenó que se registrara un sexto colegio de abogados y recientemente un séptimo colegio de abogados. Entonces, por un lado, estamos yendo hacia la, digamos, pluralidad, como llaman, de colegios de abogados, y por otro lado, sería deseable que hubiera unidad en este tema de la colegiación, que solo existiera un colegio por cada entidad federativa. Desde mi punto de vista, ese sería el ideal, que hubiera una sola agrupación, pero estoy consciente de que para transitar a ello se debe reconocer la labor que han realizado colegios que trabajan de manera seria en nuestro país. Sí, no, y ante estas propuestas que, de nuevo, se mencionan puntualmente en tu libro, considero, yéndome un poco más hacia el efecto que va a tener este libro, considero que ya sea en cuestión de lograr los objetivos que se proponen, creo que
el objetivo primordial de este libro es difundir, ¿no? Difundir esta idea, esta necesidad que existe. Y bueno, a mí en lo personal y en lo particular, creo que es importante que nosotros, como estudiantes de Derecho, posibles en un futuro abogados, y tanto también ya los operadores jurídicos que están en funciones, conozcan esta necesidad. Porque creo que muchos de nosotros tememos hacia esto, ¿no? Lo vemos como, híjole, ¿no? Pues es que va a haber ahora sí un examen que debemos aprobar para poder desempeñar nuestras funciones. Ante esto, digo, esta es mi opinión, me gustaría saber qué piensas tú y qué opinas, o a quién pensaste primordialmente que iba a ser dirigido este libro y qué efectos tendría ante la gente. El principal objetivo de la investigación, como lo señalé en un principio, era buscar mecanismos de control sobre el ejercicio profesional de los abogados. Ya durante el desarrollo de la investigación, pude percibir cuáles eran los principales argumentos en contra de este mecanismo de control, y digamos que me interesó revisar esos argumentos que estaban en contra de la colegiación. Entonces, es por ello que en uno de los capítulos del libro me menciono criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de colegiación. ¿Qué ha dicho la Corte? Porque muchos abogados mencionan que una medida como esta viola la libertad de asociación y la libertad de trabajo previstas en la Constitución. Entonces, la Suprema Corte, y no digamos que es de 2 o 3 años atrás, sino desde hace 20, 15, 10 años, en diversos criterios jurisprudenciales, ha establecido que la colegiación, obligar a los profesionistas a pertenecer a un colegio, no transgrede ni la libertad de asociación ni la libertad de trabajo. Esto lo ha establecido ya en varios criterios, por un lado. Por otro lado, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto, en una queja que hubo en los años 80 sobre un caso de periodistas en el cual un periodista alegaba que se había violado su libertad de asociación al exigirle pertenecer a un colegio para poder ejercer, y la misma Corte Interamericana determinó que no existía tal violación. Entonces, el objeto de este libro es entrar a discutir el tema, tratando de analizar detenidamente cuáles son los argumentos a favor, pero con mayor detenimiento cuáles son los argumentos en contra, para ver de qué forma esta propuesta puede superar esos argumentos, obviamente con bases, con información. Ese es el principal objeto, que los abogados, a los que les parece una medida violatoria de sus garantías, lo revisen y lo podamos discutir, que los mismos estudiantes se acerquen a leer este libro para conocer acerca del tema. Quiero que, si bien no existe una asignatura en nuestro país, en los programas de las escuelas de derecho, los programas académicos, no existe una asignatura que nos introduzca en el tema del ejercicio profesional, que también creo que es algo importante. Muchas veces no sabemos cuáles son las leyes que nos van a regular en nuestro ejercicio profesional, cuáles son las consecuencias jurídicas que puede tener nuestro ejercicio profesional, casos de responsabilidad en que podemos incurrir. Son una serie de temas que no nos los enseñan en la facultad, que podríamos introducir como una nueva asignatura, pero digamos que este es el objeto, que esto sea como una especie de acercamiento al tema de la colegiación, para poder discutir más allá de simples prejuicios que tenemos o estereotipos que tenemos. Vamos a entrarle a discutir al tema para ver si es una medida óptima para resolver los problemas que ya tenemos en la profesión. Sí, bueno, me gusta cómo desarrollas esta multiplicidad de funciones que tiene tu libro,